Hoy estaremos compartiendo el mensaje Saber qué hacer antes de actuar. Antes de iniciar, quiero darte la bienvenida, saludarte, espero que te encuentres bien, que hayas tenido una buena semana y que estés listo para escuchar el mensaje que hoy hemos preparado para ti. Antes de iniciar, ¿qué te parece si oramos? Señor Jesús, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de compartir juntos como iglesia este espacio de reunión familiar semanal. Te pido desde ya que seas quitando cualquier distracción que nos impida recibir tu palabra apropiadamente. Permítenos conectarnos contigo y estar en la frecuencia correcta para que seas tú hablando especialmente a cada uno de nuestros corazones. Por el privilegio, la libertad que nos das de hablar de ti, Señor, te damos gracias. Hoy también celebramos el último sábado de este mes y te damos gracias porque tú una vez más has sido bueno, has sido fiel, nos has protegido, nos has cuidado, Señor, has bendecido nuestras vidas, has cubierto cada una de nuestras necesidades. Por el nuevo mes que inicia esta próxima semana también te damos gracias y te pedimos que nos des la sabiduría necesaria cada día para buscarte, para depender de ti, para ceñirnos, Señor, a tu voluntad, para hacer cada día las cosas más a tu manera y menos a nuestra manera. Enséñanos a ser humildes, a ser entendidos, danos la capacidad de comprender, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que esperas con cada una de nuestras vidas? Que seamos siervos fieles, que seamos diligentes y que podamos cada día avanzar más en esta carrera de caminar junto a ti, Señor, de crecer junto a ti, de madurar en nuestras vidas espirituales. Es nuestra oración, te damos gracias. Amén. Una de las primeras historias que encontramos en la palabra de Dios la encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Esta historia se titula El pecado de Adán y Eva. Y tal vez ya la conozcas, pero quiero recordártela por un momento. La serpiente, que era muy astuta, dice la Biblia, se acercó a Eva y le preguntó lo siguiente: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de cualquier fruto de los árboles del jardín? La mujer dijo: no, eso no es verdad. Lo que Dios nos prohibió comer fue del fruto del árbol que se encuentra en el medio del jardín. Este fruto no podemos ni siquiera tocarlo y menos comerlo, porque si lo hacemos moriremos. La serpiente le dijo a Eva: eso no es verdad. ¿Sabes qué pasa si comes de ese fruto? Si comes de ese fruto, lo único que te va a pasar es que vas a ser como Dios. Tus ojos se van a abrir, vas a entenderlo todo. La mujer fue persuadida y tomó la decisión, se acercó al árbol, el árbol le parecía hermoso, los frutos se veían deliciosos, así que ella simplemente hizo lo que ya sabemos que hizo: tomó el fruto, lo mordió y sus ojos fueron abiertos. Acto seguido lo compartió con su esposo, con Adán. Este también comió y a partir de ese momento, pues sabemos, entró el pecado a la vida del hombre. En un momento de falta de juicio, en un momento de desobediencia, Adán y Eva se dejaron tentar por la serpiente y cayeron en la trampa. Trampa que hasta hoy nos salpica a todos los seres humanos y por eso estamos expuestos al pecado. La pregunta es: ¿qué hubiese pasado si en ese momento Adán y Eva hubiesen tenido entendimiento de lo que estaba pasando, hubiesen pensado en las consecuencias de desobedecer a Dios y se hubiesen detenido a tiempo? Esa es una historia que nunca sucedió y que ya no puede volver a suceder. Así que hoy vivimos sobre las consecuencias de la decisión de Adán y Eva. Pero hoy sí podemos y tenemos la capacidad de decidir sobre las consecuencias de las malas decisiones que afectan nuestra vida, o las bendiciones de las buenas decisiones que tomemos respecto a nuestra vida. Uno de los problemas de la desobediencia humana es la falta de entendimiento de quién es Dios.
es la falta de comprender las verdades de Dios y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Una vida cristiana separada de la lectura de la palabra de Dios es una vida condenada al fracaso. Lamentablemente es la vida de muchos hijos de Dios que se conforman solamente con el oír las escrituras y muy pocas veces se toman el trabajo de leer la palabra de Dios y mucho menos de estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando entonces un poco sobre la importancia de aprender a usar un regalo que Dios nos ha dado que se llama discernimiento. Según la traducción de la Biblia que estés leyendo, vas a encontrarte esta palabra como discernimiento o como entendimiento o también como buen juicio. ¿Qué significa esta palabra? Significa distinguir algo de otra cosa con la capacidad de diferenciarlas bien la una de la otra. Es la habilidad para percibir la verdad del error, para separarlos, para no confundirlos. Y una definición más básica nos dice que es ver lo que está oscuro. Es la capacidad de ver con claridad lo que no es tan obvio para otros. Es una habilidad especial que proviene del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar específicamente del discernimiento espiritual. Miremos también una definición de este concepto. Vamos a definir entonces el discernimiento espiritual como la capacidad dada por el Espíritu Santo de interpretar la vida como Dios lo hace. Es la capacidad de poder establecer la diferencia entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. La vida está llena de complejidades, de momentos difíciles, de toma de decisiones, de elecciones entre caminos diferentes. Y esta es una capacidad que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo, donde tenemos la posibilidad de hacer buenas elecciones basadas en la revelación que ya está dada en la palabra de Dios. Pero es nuestra decisión si usamos o no usamos esta capacidad que Él nos ha regalado. Podemos decir entonces que el discernimiento espiritual es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, de oír las cosas como Dios las oye, de pensar las cosas como Dios las piensa y de sentir las cosas como Dios las siente. El capítulo 3 del primer libro de Reyes narra la historia del inicio del reinado de Salomón. Salomón ofrece un gran sacrificio para Dios y cuando se acuesta a dormir dice la Biblia que el Señor se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. En el versículo 9 nos encontramos qué fue lo que pidió Salomón. Dice la palabra de Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón le pidió a Dios entonces discernimiento. Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Si analizamos a las personas que están en autoridad, las personas que están en autoridad siempre están en el ojo del huracán. Hoy que nos movemos en un mundo de redes sociales, sin importar si es el alcalde del pueblito más pequeño de Colombia o el presidente de la nación, todos los días vemos cómo estas personas están con los ojos puestos en ellas. Y cuando Salomón le dice a Dios, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Está reconociendo que es una labor muy difícil la que él está iniciando ahora que es rey. Y por eso le pide a Dios sabiduría. Salomón no le pide a Dios que le resuelva los problemas. Le dice, Señor, dame sabiduría para enfrentar los problemas del día a día. Y eso es lo que también debemos aprender a pedirle a Dios. No tanto que nos resuelva nuestros problemas, sino que nos dé discernimiento para poder tomar decisiones sobre las situaciones diversas que pueda la vida traernos hoy. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, Pablo hace la siguiente oración por la iglesia de Filipos. Esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento.
Si miramos en pantalla, hay tres palabras resaltadas: amor, conocimiento y discernimiento. Si queremos tener ese entendimiento del que estamos hablando, necesitamos conocimiento, y no cualquier conocimiento. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. A falta de conocimiento, falta de entendimiento. Y si no tenemos ni lo uno ni lo otro, tampoco vamos a tener el amor para poder comunicar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. El conocimiento, lamentablemente, es una de las falencias de la vida de muchos cristianos. Les da pereza o nos da pereza muchas veces estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que no tengamos el entendimiento necesario para diferenciar lo bueno de lo malo y aún lo bueno de lo mejor, de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La habilidad de poder discernir, de poder diferenciar las cosas, la verdad del error, es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia, pero es un regalo que tú puedes decidir usar o que puedes decidir enterrar. No sé qué estás haciendo con este regalo, pero te invito a reflexionar en lo que Dios desea que hagamos con este regalo, que claramente es usarlo. Una de las primeras habilidades que desarrollan los bebés es la habilidad de gatear. Cuando el bebé aprende a gatear, básicamente está aprendiendo a moverse. Y una vez que el bebé empieza a moverse, su siguiente objetivo es poder alcanzar todo lo que está a su alrededor. Por eso muchos papás tratan de ser cuidadosos y quitan objetos que pueden ser peligrosos para los bebés. Sumado a esto, sabemos que los bebés tienen una tendencia natural a acercarse a todo lo que es peligroso o nocivo para ellos. Imagina que el bebé tiene un tetero a su alrededor y le da hambre, pues toma el tetero y esto está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el bebé, en lugar de tomar un tetero, empieza a gatear y se encuentra con una cucaracha? Su reacción natural puede no ser la de nosotros ante una cucaracha. El bebé despierta su curiosidad y lo más probable es que la quiera coger. Imagínate que el bebé se pone esa cucaracha en la boca. Horrible, ¿verdad? Bueno, imaginémonos que el bebé no se encuentra la cucaracha. Tal vez lo que se encuentra es un veneno para cucarachas. Pero esto tampoco sería muy agradable para un papá que no está prestándole tal vez la atención a su bebé y el bebé toma el veneno. Muchas veces así es la vida del cristiano. Una cualidad del cristiano maduro es el discernimiento. Si aún te cuesta esta habilidad, es porque probablemente te estés comportando como un bebé en la fe, como un bebé espiritual. Y aquí hay dos opciones: que seas un bebé espiritual, que es lo natural, que todavía no sepas diferenciar lo bueno de lo malo porque te falta conocer más la palabra de Dios. O la segunda alternativa, que lamentablemente no es la ideal, es que ya lleves mucho tiempo en la fe y aunque ya deberías haber crecido, ya deberías haber madurado, aún no lo has hecho. El libro de Hebreos nos narra una situación donde se plantea precisamente este problema. Hebreos capítulo 5, vamos a leer los versículos 11 al 14 y dice así: advertencia a los inmaduros. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Miremos las palabras que están resaltadas. El alimento sólido es para los maduros. El alimento sólido de la palabra de Dios es para aquellos que han pagado el precio de conocer a Dios, de estudiar la palabra de Dios. Para los que por la práctica, porque han adquirido el hábito o lo han desarrollado a través de la repetición,
tienen los sentidos entrenados. Y esta palabra entrenados es la misma palabra del que va al gimnasio y entrena sus músculos y los fortalece y luego va desarrollando más habilidad y puede levantar más peso, hacer más repeticiones, aumenta su resistencia, aumenta su fuerza. ¿Por qué? Porque a través de la práctica, a través del tiempo se ha fortalecido. Es el mismo entrenamiento que Dios desea que hagamos para que a través del entrenamiento en las disciplinas espirituales podamos discernir cada día mejor entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo a los ojos de la palabra de Dios. En la medida en que aumentan las opciones, también aumenta la complejidad de la vida. Y cuando aumenta la complejidad de la vida, también debe aumentar nuestra capacidad de discernimiento. Si pensamos en la televisión de 5 décadas atrás, no era muy complicado escoger qué programa ver. Probablemente en cada hogar había únicamente un televisor y este televisor tenía muy pocos canales y a la vez los canales tenían muy pocos programas. E independientemente de qué programa escogieran ver, eran programas que estaban controlados porque los principios y valores que regían en ese momento países como los nuestros estaban todavía muy protegidos y el objetivo era cuidar al televidente y a las familias que habían detrás de cada pantalla. Hoy, muchas décadas después, sabemos lo que pasa cuando tenemos un control y nos enfrentamos a ver un programa de televisión. Primero ya no tenemos 3 o 4 canales, sino más bien tenemos 100 o 200 canales. Además de eso no tenemos 5 o 10 programas, sino tenemos miles de programas. Y ante la decisión de escoger qué queremos ver, necesitamos discernimiento, porque sabemos que hoy no todo edifica y hoy podemos encontrarnos cualquier cosa. Además, hoy el problema no es solamente la televisión. Hoy tenemos Internet y a través de Internet tenemos plataformas virtuales donde podemos acceder a cantidad de recursos multimedia que muchas veces sabemos no edifican nuestra vida. Es más, a veces las redes sociales, Instagram, por ejemplo, se han vuelto un medio donde nos entretenemos, ¿verdad? Y a veces uno está mirando, revisando y de repente nos sale cualquier cosa que queda uno como, ¿qué acabo de ver? ¿Sí? ¿Qué acaba de pasar? Quiero borrar este momento de mi mente. ¿Por qué? Porque hoy ni siquiera a veces la velocidad a la que vamos nos permite filtrar el contenido de lo que recibimos. Y de repente cualquiera puede publicar cualquier cosa y en cualquier momento nuestros ojos pueden contaminarse con cualquier cosa. Es por eso que necesitamos desarrollar discernimiento. Desde las cosas más simples de la vida, como ver televisión o conectarnos a internet, hasta las cosas más complicadas de la vida, necesitamos pedirle a Dios discernimiento, entendimiento para poder separar lo bueno de lo malo, para poder retener precisamente lo que el Señor quiere que dejemos en nuestros corazones. Proverbios capítulo 2 del 1 al 6 dice lo siguiente: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Hijo mío, nos dice el Señor, presta atención a lo que digo. Prestemos atención, abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Atesoremos los mandatos de Dios, atesoremos el regalo más valioso que Dios nos ha dado, que es su palabra. Afinemos nuestros oídos a la sabiduría. Dice este pasaje que con el conocimiento de Dios viene la sabiduría y con la sabiduría, con el saber, viene el entendimiento. Concentrémonos en el entendimiento. Es la invitación que nos hace
este pasaje de Proverbios. Necesitamos entonces desarrollar esta habilidad, pedirle a Dios que trabaje en nosotros y que nos permita crecer en discernimiento, que podamos cada día mejorar, ser más afinados y, como decíamos al comienzo de este mensaje, que podamos encontrar claridad en medio de tanta oscuridad. Porque decíamos, el discernimiento es poder ver en medio de la oscuridad. Y esto solo lo hace Dios en nosotros a través de la luz que Él ha depositado a través de Jesús en nuestras vidas. Mira la tortuga que aparece ahí en pantalla. Está cruzando este obstáculo, pero al tratar de cruzarlo, vemos que se queda atorada en la mitad. Muchas veces nos ha pasado en nuestra experiencia humana que tomamos decisiones y nos quedamos ahí colgando en la mitad porque no fue precisamente la mejor decisión o la acción más acertada la que decidimos tomar. En nuestra vida vamos a encontrarnos con muchos obstáculos que hacen que nuestro discernimiento se nuble o aún peor hacen que nuestro discernimiento desaparezca. Uno de esos obstáculos es el corazón del hombre. La Biblia dice en Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón. Engañoso y perverso es el corazón. No tiene remedio el corazón. ¿Quién puede comprenderlo? Hay una frase que decimos los cristianos y que suena como espiritual. No sé si tú la has usado, pero yo reflexionaba en esto y digo, yo la uso. Y es, Dios conoce mi corazón. Y cuando usamos esa expresión, estamos diciéndole a la otra persona, Dios sabe lo que hay en mi corazón y Él sabe que yo soy bueno. Normalmente no la usamos para decir, Dios sabe lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi corazón es terrible, ¿verdad? Entonces le decimos al otro, Dios conoce mi corazón, como tratando de calmarlo y decirle, confía en lo que yo te estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo viene de un corazón bueno. Si no, pregúntale a Dios. Y ahora la palabra de Dios dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Dice, no tiene remedio el corazón humano. El corazón engañó a Abraham cuando hizo pasar a su esposa Sarai como su hermana. No sé si recuerdan ese pasaje. El corazón engañó a David cuando se obsesionó con Betsabé y le quitó la esposa a otro hombre, asesinó a este otro hombre y pecó y pecó y pecó porque su corazón lo engañó. El corazón fue el que hizo que Pedro negara a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Y ahora, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir el Señor conoce mi corazón? Antes, ten presente que precisamente ese es el mayor problema que tenemos. Jesús conoce nuestro corazón y Él sabe lo que verdaderamente hay ahí. Que no se nos olvide eso. Él conoce tu corazón. Y tu corazón y mi corazón no son buenos. Solo Jesús puede transformar nuestro corazón. Las influencias culturales también son un obstáculo. Dice el dicho, no podemos pasar debajo de la lluvia sin mojarnos. Así tratemos de esquivar todo lo que podamos, algunas gotas van a caernos encima o de repente nos va a caer un chaparrón y nos vamos a pegar una lavada tremenda. Y así pasa con la cultura. Así en nuestro corazón decidamos que la cultura no nos va a contagiar, que no nos va a dominar, que no nos va a cambiar nuestro pensamiento. Tarde o temprano, la cultura permea nuestras vidas y afecta nuestra manera de pensar y por ende afecta nuestra capacidad de discernir lo bueno de lo malo. No en vano, Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Otro obstáculo para que podamos discernir bien es el poco aprecio que tenemos por la palabra.
Nuestra falta de conocimiento de Dios hace que no podamos entender bien las verdades de la palabra de Dios y asimismo aplicarlas en nuestra sabiduría diaria, en nuestro discernir diario. El poco aprecio por la palabra contrasta por el amor que tenían por la palabra los cristianos de Berea cuando recibieron el mensaje dado por Pablo y dado por Silas y tomaron la decisión de ir a estudiar un poco más y de paso confirmaban que lo que Pablo estuviera enseñando fuera la verdad. Lamentablemente muchas veces damos por sentado lo que estamos escuchando. Aún este mensaje que puedes estar recibiendo hoy lo estás escuchando como palabra de Dios. Y en realidad la palabra de Dios es la Biblia. Y si no vas a la Biblia directamente, nunca vas a poder experimentar directamente de Dios lo que Él tiene preparado para ti. Aprende a apreciar más la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un bajo concepto de Dios también es un obstáculo para que Dios pueda darnos el discernimiento apropiado. Si Dios no está en el lugar que le corresponde, algo más va a estar en el lugar que le corresponde a Dios. Y cualquier cosa que le robe el lugar a Dios también está haciendo que tengamos un bajo concepto del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la inmensidad de Dios. En la medida en que conocemos más a Dios, nuestro concepto de Dios también va a ser más grande y el discernimiento que recibimos de Él va a aumentar. Finalmente, no podemos dejarlo de lado, pero tampoco lo podemos culpar por todo. Nuestro enemigo, Satanás mismo, nos engaña muchas veces y hace que nuestra capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo se corrompa. Piensa por un momento, si Satanás pudo engañar a Adán y a Eva, que estaban bajo la presencia directa de Dios. Si Satanás pudo engañar a Pedro, que estaba bajo el discipulado directo de Jesús, ¿por qué crees que no te va a poder engañar a ti? En Marcos capítulo 8, versículo 33, Jesús les está diciendo a sus discípulos que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Cuando Pedro escucha estas palabras se asusta porque pues una cosa es que ellos estaban aceptando a Jesús como Mesías, pero cada vez que Jesús reafirmaba su divinidad, pues también ellos no estaban, podemos ver por la reacción de Pedro, 100% convencidos de que Jesús era el que era. Entonces cuando Pedro escucha a su maestro decir que va a resucitar al tercer día, dice que lo aparta a un lado, lo llama y le dice, Jesús, como que ten más cuidado con lo que estás diciendo, ¿sí? Sé más sabio con la manera en que estás expresándote, porque tal vez no todos lo pueden recibir de buena manera, pensando en lo que pudo pasar en esa conversación. Pero miremos la reacción de Jesús. Jesús le dice a Pedro, en el versículo 33 del capítulo 8 de Marcos, Jesús se da la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Esas famosas palabras que conocemos, aléjate de mí, Satanás. Jesús sabía que detrás de las palabras de Pedro estaba Satanás engañando a Pedro. Y por eso reprende a Satanás y dice, aléjate de mí, Satanás. Y le dice a Pedro, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y hemos dicho, el discernimiento se trata de aprender a ver las cosas como Dios las ve. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Evalúa cuál de estos obstáculos puede estar entorpeciendo tu capacidad de discernir y te puede estar dejando como esa tortuga ahí en el aire, ni para adelante ni para atrás. Además de crecer en nuestra habilidad de discernir, también necesitamos crecer en humildad para depender más de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgulloso
descansa en su propia sabiduría, actúa según su propia prudencia, según lo que a él le parece lo mejor. En contraste, el humilde le dice a Dios: Señor, no tengo lo que se requiere. No sé qué hacer. Por lo tanto, te pido que ilumines mi vida. Esa iluminación la hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestros ojos cuando leemos la palabra de Dios y la verdad de Dios se revela a nuestro corazón. Primera de Corintios 2:1 dice: el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas decisiones en nuestra vida necesitamos discernirlas espiritualmente. Y ese discernimiento solo lo puede poner Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero necesitamos esta característica fundamental, la humildad, porque la humildad, recuerda, nos hace depender de Dios. La humildad nos lleva a someternos a Dios. La humildad nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo. La humildad nos lleva a pedir ayuda, a buscar consejo. La humildad nos acerca al discernimiento espiritual. Recordábamos al inicio de este mensaje cómo la petición que le hizo Salomón a Dios fue de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría. El Señor le responde a Salomón y lo hace el hombre más sabio sobre la tierra. Pero no solamente lo hace el hombre más sabio, sino también lo hace el hombre más rico. ¿Y por qué el Señor también le da riqueza a Salomón? La respuesta la encontramos en el mismo capítulo 3 del primer libro de Reyes, el versículo 10 al 13. El versículo 10 dice: al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Al Señor le gustó que Salomón le pidiera algo diferente a lo que normalmente pedimos todos. ¿Y qué pedimos todos? Lo que nos hace falta, ¿verdad? Señor, dame esto. Señor, me hace falta esto. Señor, aún no me has dado esto. Salomón le pidió a Dios algo que no era físico, le pidió a Dios algo que era espiritual, entendimiento. Y dice la palabra de Dios entonces: al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nunca nadie ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. No les estoy vendiendo aquí una falsa promesa de prosperidad, porque esto no podemos tomarlo como una promesa de que si le pedimos a Dios sabiduría, entonces Él nos va a hacer ricos. Pero sí podemos estar confiados de que si le pedimos a Dios discernimiento y entendimiento, Él se va a ocupar de cada una de nuestras necesidades y nos va a saciar. De eso no hay duda. Dios cuida de sus hijos. A mí hay algo que me produce bienestar y cuando yo pienso en riqueza es en la foto que está ahí en pantalla y es algo que se llama piscina infinito. Las piscinas infinito están de moda y son piscinas que van a ras con la superficie y tienden a mirar hacia el horizonte para dar como una ilusión óptica de que no terminan, de que no se acaban. Y eso para mí es como abundancia, ¿no? Entonces qué bueno es que pensemos aún que Dios bendice nuestras vidas y que Dios, como le dice a Salomón, te voy a dar algo que ni siquiera me pediste. En mi experiencia de vida personal, Dios me ha dado muchas cosas que yo no le he pedido y por eso estoy agradecido con Dios. ¿Estás tú agradecido con Dios por todas las veces que Dios te ha dado cosas que ni siquiera le has pedido? El Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento. En situaciones de peligro nos alerta, nos da señales de que necesitamos protegernos, cuidarnos, nos ayuda a diferenciar la verdad del error, nos ayuda a descubrir la mentira, el engaño.
Además de esto, el Espíritu Santo nos ilumina y llena nuestro corazón de valor para no dejarnos amedrentar por el temor, porque sabemos que el temor nos lleva a tomar malas decisiones, pero el Espíritu Santo se fortalece en nuestras debilidades. Piensa en lo siguiente para terminar en este tiempo. Si no estás avanzando en tu vida espiritual, estás retrocediendo. Hay un engaño y es que muchos cristianos han recorrido un buen camino con Dios en su jornada espiritual, pero se han quedado quietos en el camino y piensan que se quedaron en el punto donde llegaron. Y esto no es así. Si te quedas quieto, empiezas a retroceder. Por eso es que el Señor desea que estemos avanzando hacia la meta continuamente, que sigamos persistiendo en esto que es el camino de la fe, en conocer más a Dios y en aprender más de Él y en cada día tener más sabiduría. El desarrollo normal de un bebé es crecer y el desarrollo normal de un bebé en la fe también es crecer. No puedes quedarte en la infancia, no puedes seguir tomando leche, necesitas alimento sólido. La palabra de Dios dice en Proverbios 4, del 7 al 8, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla entendimiento. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla discernimiento. Te invito a que finalicemos este tiempo en oración, pidiéndole al Señor discernimiento como lo hizo Salomón en su momento. Que entendamos que de nuestras necesidades Dios se hace cargo, pero necesitamos hacernos cargo de desarrollar y de crecer en esta tarea que es poder discernir lo bueno de lo malo, lo bueno de lo mejor. Oremos para que el Señor nos regale entendimiento, porque subimos o bajamos, no hay otra alternativa. Jesús, en este día te damos gracias por el mensaje que hemos recibido. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de conocerte más. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de crecer en esto que es el discernimiento. Regálanos, Señor, cada día la sabiduría necesaria para vivir mejor. Y no solo para vivir mejor, sino para vivir de la manera que a ti te agrada. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que así como Salomón te pidió a ti sabiduría, entendimiento para gobernar bien, hoy nosotros también podemos pedirte, acudir a ti y decirte, Señor, ilumina nuestro caminar. Ilumina nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. Permítenos cada día entender, comprender mejor las cosas y actuar, Señor, en consecuencia con lo que tú has depositado en nuestros corazones, tu palabra. Enséñanos a amar tu palabra, Señor, que no haya un obstáculo que interfiera en que podamos ver las cosas con claridad. Enséñanos a vivir una vida donde podamos detectar más fácilmente la verdad del error, en que podamos, Señor, encontrar la luz en medio de la oscuridad. Guarda, Señor, nuestro caminar, no nos permitas quedarnos quietos, ayúdanos a crecer. Si en nuestro caminar espiritual nos hemos quedado estancados, Señor, permítenos avanzar, retomar, ser más decisivos en las decisiones que tomamos, Señor. Gracias te doy en este día por el tiempo que hemos compartido. Por cada persona que está oyendo este mensaje, yo te doy gracias, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces mis necesidades. Gracias porque tú cuidas de tus hijos y permítenos entender que tú eres un padre fiel, un padre bueno, un padre que provee para sus hijos. Que podamos aprender cada día a descansar más en ti, a confiar más en ti. Permítenos desarrollar buen juicio. Es en tu nombre que hemos orado. Te damos gracias. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por tomarte el tiempo. Yo te invito a que reflexiones en todo lo que hemos recibido hoy y a que pasemos a la práctica. La vida nos va a seguir dando oportunidades para pasar a la práctica y oportunidades donde cada día podemos tomar mejores decisiones basados en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Si este mensaje le puede servir a alguien más, ayúdanos a difundir, ayúdanos a compartir a través de las redes sociales.
Si quieres recibir más mensajes como estos, recuerda agregarnos. Estamos como Zenfoli Bagué en Facebook, en Instagram. Podemos agregarte también a nuestro grupo de WhatsApp. No siendo más, te esperamos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos nuevamente. El Señor te bendiga. Chao.